noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche vamos a hablar del tema, yo creo, político preponderante de la semana, que ha sido la agudización, yo diría, de esta polarización, de esta tensión política que existe dentro del principal partido de Bolivia, que es el Movimiento al Socialismo. Desde ese 29 de marzo del 2022, donde hemos visto a los tres líderes, Evo Morales, David Choquehuanca y Luis Arce, en la reunión del aniversario del MAS, donde entre abrazos y discursos llamaban todos a la unidad, pues evidentemente festejaban ese aniversario, evidentemente las cosas han ido cambiando. No voy a contarles de qué se trata la agudización de estas tensiones, que es larga y por supuesto es desagradable. Me basta con mencionar lo que ha pasado esta semana. Bien, Gerardo García, vicepresidente del MAS, y cercano colaborador al presidente del partido, Evo Morales, anunció que la dirección partidaria había vetado a los funcionarios públicos de participar de congresos nacionales, departamentales y municipales del MAS, y que en el Congreso Nacional, que debe ser este año, se consideraría la posibilidad de la expulsión de Luis Arce y David Choquehuanca. También dijo que el peor enemigo del movimiento al socialismo es el presidente Luis Arce, a quien acusó de traidor. Inmediatamente después sale Marianela Prada, la ministra de la Presidencia, que rechaza estas declaraciones y las medidas y advierte que se está preparando un escenario para expulsar a Arce y a Choquehuanca del instrumento político y lo calificó de un error histórico. Apuntó que el presidente Arce levantó al MAS de las cenizas en alusión a la crisis sucedida en el 2019. Posteriormente, el presidente Evo Morales tuiteó que el veto a los funcionarios era necesario porque en los congresos del MAS se fiscaliza al gobierno y los fiscalizadores no pueden ser fiscalizados. Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación Gubernamental y viejo cuadro masista, señaló que esa resolución le quita los derechos políticos a los militantes y es inaceptable poner a la militancia en esa situación. Dina Chuquimia, vocal del órgano electoral plurinacional, señaló que el veto es ilegal y discriminatorio. El presidente Arce señaló que el MAS no le pertenece a una o a dos personas, sino le pertenece a las organizaciones sociales. Finalmente, ambos grupos, evistas y arcistas, convocaron a reuniones con bancadas de senadores y diputados. El gobierno, el día de ayer, realizó el gabinete ampliado donde se ha resuelto que el gobierno es del MAS. Dijeron también, entre las resoluciones que se han tomado, que había la necesidad de un relanzamiento de gobierno, que se ocuparían más de comunicar todo lo que el gobierno está haciendo y nuevamente apelan a la unidad. Por otro lado, el día de ayer también hubo un congreso de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, donde está el núcleo, digamos, central del masismo, donde establecieron que el único candidato a las elecciones del 2025 es Evo Morales y que se debe poner seguridad a Evo Morales y a Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores y también representante del Trópico de Cochabamba, por si cualquier cosa le sucedería. Y en caso de que le suceda cualquier cosa, esto sería responsabilidad del gobierno central. Bien, en la semana también hubo una entrevista al expresidente Álvaro García Linera, una entrevista larga donde García Linera dijo varias cosas, pero lo que a mí me interesa es que recuperemos 2 ideas. La primera, de las que dijo García Linera, que la división de las 2 alas del MAS no es una división ideológica, sino es una disputa de cómo se debe dirigir el segundo ciclo del proceso de cambio y, por supuesto, de quiénes deben dirigirlo. La segunda idea que me parece importante a señalar, que si el MAS va dividido el 2025 puede ser derrotado catastróficamente y el movimiento indígena puede perder el poder durante décadas.
Finalmente, esta semana también, la empresa de Julio Córdoba, Diagnosis, ha hecho una serie de encuestas, ¿no? Y les voy a mostrar algunos cuadros con la siguiente pregunta. ¿Creen que el MAS se va a dividir o logrará unidad? Si ustedes se fijan en el cuadro, que lo mantenemos por favor, la duda cada vez es mayor y pareciera que son los mismos masistas los que están dudando de la unidad. Si ustedes se fijan en la parte central, la parte del no sabe, no responde, es la que ha ido creciendo. Bien, vamos al segundo cuadro, por favor. En este segundo cuadro, como pueden ver, la clase media tradicional es la que más cree que el MAS se va a dividir, como parte de su habitual antimasismo. Quizás aquí no haya ninguna novedad. Pero también los sectores medios y populares ha crecido la incertidumbre. Cada vez es más alto. El no sabe, no responde. Está marcado en un círculo. El no sabe, no responde a esta pregunta. Y los sectores populares que no quieren que se divida el MAS, no quieren, volvemos, que no quieren creer que se vaya a dividir el MAS, pero ahora mismo, volvamos por favor, ahora mismo ya no saben a qué atenerse. Ahora vamos a ver un tercer cuadro. Vamos con el cuadro, por favor, Carla. Y es sobre la opinión de los que votarían por Evo Arce o un nuevo candidato dentro del MAS. Hay que considerar que simpatizantes de este partido, que más el 50% votarían por Lucho o por Evo, y otra porción importante, digamos, cree que es preferible un otro candidato. En todo caso, es de esto, de la división, de las tensiones que existen en el MAS, de lo que vamos a hablar en este programa. Vamos a hablar con tres viejos militantes del MAS, tres cuadros muy importantes del movimiento al socialismo, y me interesa que desde una perspectiva interna nos cuenten qué es lo que está pasando en el partido oficialista. Quédese con nosotros. Bien, volvemos a Desacuerdo. Esta noche hemos titulado nuestro programa Más versus Más porque tenemos la intención de explorar cuáles son las miradas internas que existen sobre la crisis actual del movimiento al socialismo con tres importantes militantes y cuadros del movimiento al socialismo. En estudio está conmigo Hugo Moldis, que es exministro de Gobierno. Hugo, bienvenido. Buenas noches, Susana. Un gusto estar con César y también con Gabriela. César Navarro, exministro de Minería, también ha sido diputado, representante en Potosí. De la Agenda Patriótica. De la Agenda Patriótica. Bien. Bienvenido, César. ¿Cómo estás? Buenas noches, un abrazo. Con nosotros y por Zoom también está esta noche Gabriela Montaño. Gabriela ha sido exministra de Salud y presidenta de ambas cámaras. Bienvenida, Gabriela. Buenas noches, Susana. Saludar a César, a Hugo, en el estudio. Un abrazo desde Santa Cruz. Bien, saludos a los tres y gracias por acompañarme esta noche. A ver, para empezar, les voy a hacer la misma pregunta a todos. Voy a empezar contigo, Hugo. Álvaro García Linera hace una declaración, indica que la división dentro del MAS no tiene causas ideológicas, sino son táctico-electorales. ¿Crees lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que en definitiva está dividiendo al MAS? A ver, Gabriela, Susana, antes una pequeña aclaración. Mi militancia primigenia durante el proceso de construcción del instrumento político, porque ese es el nombre con el que nació, después se convirtió en Movimiento al Socialismo, es el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, y como parte de él, fuimos y hemos sido parte del Movimiento al Socialismo. Digo antes de que Gerardo García saque algún comunicado. Por lo tanto, voy a hablar, ¿no? Como un integrante, un militante, y que formó parte de la construcción del instrumento político y cuya militancia primigenia ha sido y no ha dejado de ser el movimiento guevarista, Ejército de Liberación Nacional. Bueno, a ver, digamos en términos generales coincido con Álvaro, pero ¿qué es no tener diferencias ideológicas?
el antiimperialismo, el anticolonialismo y el anticapitalismo. Que sería un gran paraguas. Pero en términos específicos, ese gran paraguas nunca ha sido homogéneo, siempre ha sido plural. Si hay algo que ha caracterizado a la construcción del instrumento es que confluyeron en torno a él desde 1988, Congreso de Unificación de la CSUCB en Potosí, hasta nacer en marzo del año 1995, es tener en su seno indianistas, inclusive indianistas con diversos idearios, cataristas, socialistas no marxistas, marxistas cosmovisionistas, nacionalistas, luego se incorporan incluso nacionalistas revolucionarios, socialdemocracia, es decir, un abanico, ¿no?, de concepciones político-ideológicas en las cuales obviamente la disputa era por la hegemonía. Y quienes terminaron teniendo esa hegemonía fue, ¿no?, hasta el año 2019, creo yo, un nacionalismo antiimperialista, ¿no?, que hoy, después de la pandemia, en fin, es un nacionalismo conservador, ¿no? Entonces, ¿eso es malo? Por supuesto que no lo es, porque en función de la concepción que se tiene, se toman decisiones de carácter político y también de carácter administrativo, en este caso en función de gobierno. No es malo en la medida en que Bolivia es diversa y se traduce en un Estado plurinacional. A mí me llama la atención de admitir y de haber luchado y haber construido, estar en proceso de construcción todavía de un Estado plurinacional y a la vez negar que precisamente plurinacionalidad implica diferentes concepciones que se encuentran en un lado, pero también que tienen desencuentros en otro. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que la constitución del proceso de cambio o de lo que se denomina la revolución democrática y cultural no es una constitución a partir de una construcción de la intelectualidad política. El proceso de construcción del instrumento político primero es una ruptura con la izquierda política tradicional en el país. Primer elemento. El segundo elemento se rompe con la lógica de la deliberación partidaria y se empieza a construir en la deliberación sindical la forma de construcción política de un instrumento político, y por eso que el instrumento surge como el instrumento de la organización campesina. El segundo elemento es que se va construyendo un horizonte. Y ese horizonte no nace de la intelectualidad de la izquierda, sino nace fundamentalmente de los cuadros políticos sindicales, y eso tiene que ver mucho con la descolonización, y por ello que ellos van posicionando con mucha fuerza la tesis de la Asamblea Constituyente. Si la tesis de la Asamblea está vinculada a la descolonización, y el otro elemento es que la construcción política del enfrentamiento constante con la estructura política de poder se construye el segundo horizonte como elemento fundamental, que son las nacionalizaciones. Entonces, el instrumento como construcción política de la organización, el horizonte construido en la movilización y la lucha, está vinculado íntimamente a un tipo de liderazgo. Y el liderazgo es campesino, es sindical y de izquierda, si no es un liderazgo independientemente de, o sea, la característica del instrumento, la característica del tiempo y del horizonte hace que tengas un instrumento de esta envergadura. Por eso que no podemos nosotros hacer una evaluación del proceso de cambio a partir de una gestión de gobierno, ni tampoco en función de resultados electorales, porque el proceso de cambio tiene un sentido histórico de largo alcance, y la construcción de una nueva constitución política del Estado te está planteando una nueva lógica civilizatoria de organización política en nuestro Estado. Entonces, muchas veces reducimos nosotros el concepto o la definición histórica de proceso de cambio, revolución democrática, cultural, a gestión de gobierno. Y eso me parece una equivocación muy fuerte, y por eso creo que es importante ver la dimensión y lo que representa este proceso como un horizonte de largo plazo. Gabriela, desde tu perspectiva, ¿qué opinión te merece las declaraciones de Álvaro García Linera
en cuanto a esto, que no son diferencias ideológicas, sino táctico-electorales. Evidentemente, Hugo Moldis nos hace un recuento de cómo nace el instrumento al socialismo, en el sentido de decir, eran muchas fuerzas, ¿no? De muchos sitios de izquierda, también campesinas, ¿no? César remarca el origen campesino de pronto del movimiento al socialismo, ¿no es cierto? Hablando con una ruptura desde la izquierda, pero ¿qué te parece a ti? ¿Qué es en definitiva lo que hoy, desde tu perspectiva, está dividiendo al MAS? Si crees lo mismo que tus colegas. Bueno, yo coincido con Álvaro. Y lo tengo que decir muy claramente, más allá de los conceptos, yo creo que las tensiones al interior del movimiento al socialismo no han alcanzado rupturas o diferencias ideológicas de calado profundo. Yo creo que se sigue manteniendo en el ámbito táctico electoral y esa definición me parece importante porque, a ver, me hago la pregunta sencillito. Luis Arce, David Choquehuanca, en función de gobierno, han roto con ese horizonte nacionalizador del que hablaba César. Yo creo que no. Yo creo que no hay unos pasos dados por Luis Arce o David Choquehuanca que vayan en contrapunto de lo que se sembró en los gobiernos de Evo Morales y Álvaro García Linera durante todo el proceso constituyente y postconstituyente inmediato. Por lo tanto, para mí claramente, y sí me parece importante decirlo, remarcarlo, no ha llegado esa tensión en el MAS a un nivel ideológico. Y coincido con César, me parece muy importante que dejemos la discusión únicamente de la figura o de la función pública en términos de quién será presidente el 2025 o quién será candidato el 2025. El MAS necesita una discusión mucho más profunda. Tuvimos un golpe de Estado, Susana, en el país, y han habido causas también para ese golpe de Estado. Hemos recuperado la democracia, ¿cómo lo hemos hecho? Y para mí lo más importante es sostener la unidad del bloque popular en torno precisamente a esas ideas que convirtieron a el movimiento indígena campesino, a los sectores indígenas campesinos, la vanguardia de este proceso, y que yo creo que lo sigue siendo. Los sectores campesinos, indígenas, colonizadores, junto con, por supuesto, todo el resto de ese bloque popular que es mucho más grande, sigue siendo el movimiento indígena en este país y creo que va a seguir siendo durante bastante tiempo. Gabriela Linera también señala que era motivo de celebración dentro del MAS, del instrumento político, como bien recalca Hugo Moldis, ¿no es cierto? Por ejemplo, el nacimiento de Columna Sur, de la generación Evo, que se sumen, digamos, otros bloques u otras agrupaciones donde había coincidencias, digamos, en este gran techo, ¿no? Ideológico. Y hoy no se puede decir lo mismo. Hoy día estamos hablando de un MAS, digamos, de un ex-MAS, por decirte, un proyecto político expansivo que mientras más, ganaba agrupaciones, mientras más en su seno lograba tener mayor cantidad de agrupaciones, hoy día vemos un MAS que más bien se está contrayendo y es un MAS que sostenidamente en sus comunicados se está expulsando personas, grupos políticos, etcétera. ¿Qué ha cambiado tanto, Gabriela? A ver, Susana, yo no creo, sinceramente, que haya una transformación tan profunda. Lo que sí tenemos que discutir es que si la diversidad de origen en el MAS, en términos de la multiplicidad
de gente que se sumó desde la izquierda, desde el movimiento indígena, desde los sectores populares, desde diversos partidos de izquierda además, y desde diversas organizaciones, está roto o no. Para mí no. Para mí el bloque popular sigue sosteniendo una unidad que, por supuesto, si la vas apedreando desde todos lados, se va lastimando. Pero este bloque popular que llevó al poder a la gran mayoría de este país, a las grandes mayorías de este país, sigue sólido. Ahora, yo no creo, Susana, Hugo, y lo digo con muchísimo respeto a César y a Hugo, eso no implica pluralismo ideológico. Hay unos principios, unos valores al interior del MAS que no parten desde la lógica del pluralismo ideológico. Al revés, el MAS rompe con la lógica sindical de la tradición de izquierda de en el sindicato conviven la derecha, la izquierda, el centro, etc. Eso era el pluralismo ideológico en los sindicatos. El MAS lo que hace más bien es decir, no, las organizaciones campesinas deciden construir un brazo político único que era el MAS. Es su partido, no es la vieja lógica de que convivimos todos y en términos democráticos aquí pueden haber gente de centro, gente de izquierda, gente de... No, en el MAS hay un centro gravitacional ideológico que para mí no se ha movido, ni se ha corrido, ni se ha fracturado en esa dirección. Ahí, Gabriela. Hugo, ¿estás de acuerdo? No, para nada. Eso implica desconocer la historia del instrumento político, sus contradicciones, sus tensiones. César, al interior del movimiento campesino habían varias corrientes. Yo me acuerdo de aquel congreso de 1988. Los Ailus Rojos, ¿no? Con Felipe Quispe, Sabina Choquetilla, extraordinarios oradores, luchadores, en fin. Por otro lado, el catarismo de Genaro Flores y el llamado, si no me equivoco, el grupo de los 19, donde habían desde organizaciones políticas, la mayor parte que venían del Ejército de Liberación Nacional, y organizaciones sindicales, las FRUTCAS, la Federación de Campesinos del Valle, el Trópico de Cochabamba, los cocaleros de los Yungas, en fin. Y ahí se decidieron tres cosas. Volvamos a las bases, Asamblea de Unidad de los Pueblos y Naciones Originarias, emulando a lo de la experiencia de los 70 con Torres, ¿no? Y construcción del instrumento político. Y ahí se caminó. Ahora, ¿qué decían los compañeros? ¿Por qué el nombre de instrumento? Porque yo me acuerdo, el ideólogo de ese nombre fue Pedro Abdón Quispe, que en un taller dijo, no vamos a hacer movimiento, no vamos a hacer partido, no vamos a hacer sindicato, ¿no? Sino instrumento, que es la convergencia de diversas formas de organización política. Y que esas formas de organización política expresan las diferentes concepciones de emancipación que hay alrededor de nuestros pueblos. No es lo mismo el concepto de emancipación anticolonial, antiimperialista, etc., en los indígenas de las tierras bajas que en los indígenas de las tierras altas, que en el tema de los trabajadores. Y sí podría estar de acuerdo en esta parte con Gabriela, que aunque no lo ha dicho de esa manera, que el instrumento hizo que confluyera lo que aparecía distanciado en ese momento. El tema de la clase, el proyecto de clase, y el tema de lo nacional cultura, ¿sí? Por eso incluso se empezó a hablar, antes de la creación del instrumento político, del socialismo multinacional, pero es realmente un concepto equivocado, era mejor hablar de socialismo plurinacional o socialismo comunitario. Ahora, ¿qué implica? Reconocer que el bloque popular, en este caso plurinacional, es diverso, ¿sí? Ahora, su gran parte, y eso no es socialdemocracia ni nada por el estilo, ¿sí? Estoy siendo muy claro, es antiimperialista, anticolonialista,
¿no? Y anticapitalista. Y tiene una proyección inclusive de lucha por el socialismo. Entonces, ahora bien, el tema es cómo entendemos desde el tema del socialismo, el tema del vivir bien, el tema incluso del socialismo comunitario. Las lecturas han sido diversas. Y yo diría que el gran problema del MAS es que cuanto menos instrumento político era y cuanto más partido tradicional se convirtió, yo creo que eso es ahora. Yo no coincido con Gabriela, yo creo que aquí quieren una sola forma de pensar, una sola forma de organizarse, y creo que eso es desconocer, uno, el carácter plural y diverso de la sociedad boliviana, y segundo, el carácter plurinacional de nuestro Estado. ¿De acuerdo? Mira, yo creo que cuando hago referencia fundamentalmente al horizonte, el horizonte tiene que ver con la capacidad de tener una mirada de largo plazo. Y el horizonte no es un cliché ni un elemento romántico, sino el horizonte se construye como un norte, pero a partir de un sujeto histórico que no está en el mundo urbano, un sujeto que está sindicalmente organizado. Entonces yo hago referencia fundamentalmente al tema sindical porque es en el mundo sindical donde se construye la discusión de la constitución del instrumento político. No habrá... Segundo no se habrá... Es que me parece importantísimo lo que acabas de señalar. Y ahí la pregunta, César, ¿no habrá habido una transformación también precipitada por el mismo MAS? Es que, mira, de ser un instrumento político de las organizaciones campesinas fundamentalmente, se ha constituido en el corto tiempo en el instrumento político que le ha disputado la titularidad política a la derecha, y entre el 2002 y el 2005 se ha constituido fundamentalmente en el eje articulador de todo el movimiento popular, rural y urbano, pero con una visión de transformación estructural. Entonces hay un salto cualitativo, pero también debemos reconocer autocríticamente, yo lo digo así como militante, que una vez que suceden y pasan las elecciones de elección de constituyentes el 2006, el instrumento político tiene un proceso de regresión política porque se constituye solo en un instrumento electoral. Lo que nos ha impedido que tengamos estructuras organizacionales fundamentalmente en el mundo urbano, Ahora bien, lo que tú hablas, las diferentes Columna Azul, Generación Evo, etcétera, eran movimientos generacionales al interior del movimiento al socialismo. Por sus propias características, no logramos nosotros tener una estructura política que pueda aglutinar y cohesionar, ¿no es cierto?, a la multiplicidad de actores políticos. Porque, a ver, un elemento que hay que sí tomar en cuenta, el MAS es la organización política que te permite la estabilidad política del país. Así de claro es. Porque el MAS está presente a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, incluso a nivel regional en la autonomía regional del Chaco. Entonces, por lo tanto, el MAS es la organización política que te permite la estabilidad. Pero el MAS no como estructura partidaria, sino que el MAS está presente en el universo territorial del país a través de la organización sindical. Y por eso creo que es importante ver estos elementos como hechos fundamentales, y si queremos ver nosotros la noción de esta posible o no posible ruptura u otros elementos, tenemos que entender a partir de la visión y de la opinión que tienen los actores de este proceso como sujetos determinantes de las decisiones. Porque muchas veces lo que hacemos es emitir opiniones como si estaríamos sintetizando la opinión del MAS como organización, cuando esto tiene mucho más compleja y mucho más riqueza en sus escenarios deliberativos de debate. A ver, Gabriela, solamente antes de irme a un corte, a ver, Hugo no está de acuerdo contigo en algo que César considera la riqueza del MAS, que es la diversidad del MAS, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que el instrumento político del MAS haya podido ser
lo grande que ha podido ser, haya podido representar todo lo que ha podido representar, incluso las contradicciones que habían dentro, que uno las veía de pronto en la Asamblea Legislativa, que aunque eran 2/3, ¿no? Y que les decían levanta manos y toda aquella cuestión, creo que no hay mejor testigo que tú, que sabe que esas contradicciones estaban presentes, que unos intereses de unos sindicatos que estaban representados legislativamente chocaban con los intereses de otros sindicatos que también estaban representados legislativamente, y eso sucedía y convivía y se llegaban a ciertos acuerdos. Y me parece que esa fue la potencia más grande que ha tenido sostenidamente el MAS. Entonces ahí cuando, digamos, se busca un alineamiento hacia un solo, digamos, hacia una sola forma de ver las cosas, ¿no? Ahí me parece que evidentemente van a surgir problemas porque la propia construcción del movimiento, lo han contado ustedes tres, mejor que yo, por supuesto, se ancla, digamos, como característica en la diversidad. ¿Qué opinas de eso? Hay una enorme distancia entre hablar de diversidad y hablar de pluralismo ideológico, Susana. Perdón, pareciera una cosa que dice lo mismo. No dice lo mismo. En el MAS siempre ha habido diversidad, siempre ha habido pluralidad de representación de muchísimos sectores, pero se rompió con la lógica vieja del pluralismo ideológico en términos de los sindicatos, precisamente porque se definieron rutas comunes. Y ese anticapitalismo, antiimperialismo del que hablaba Hugo, es la base ideológica de esa pluralidad que confluye en el instrumento político. Nadie está diciendo que MAS tiene una sola forma de pensar a su interior, ¿no? Siempre hemos tenido diversidades, debates. La Asamblea Legislativa Plurinacional, en las cuestiones que me tocó estar, mostraba que la diversidad y el debate se daba en realidad al interior del bloque popular representado en el MAS. Prácticamente la derecha, en términos de ideas, había desaparecido del mapa. No le planteaba, y sigue sin plantearle a este país, ninguna alternativa en términos de propuesta, de ideas transformadoras o de ideas que cambien la situación de la vida de la gente. Y por lo tanto la discusión se daba fundamentalmente al interior de la bancada del MAS. Nosotros nos pasamos horas discutiendo nuestros proyectos de ley al interior de la bancada del MAS. Y sí, siempre ha habido pluralidad en las opiniones, la capacidad de discutir y de debatir y de construir ideas en común. Eso jamás lo negaría yo. Pero lo que sí estoy en desacuerdo con lo que decía Hugo, y me parece absolutamente normal que tengamos esta discusión, y me alegra que estemos discutiendo estas cosas. Me alegra que hoy día en el programa no estamos discutiendo quién miró feo a quién insultó a quién. No, estamos discutiendo qué somos y hacia dónde vamos. Y me parece maravilloso rediscutir esto, Susana, me parece la gran riqueza del MAS, pero no es lo mismo que pluralismo ideológico. Te tengo que cortar ahí, Gabriela. Gabriela, te tengo que cortar ahí, me tengo que ir a un corte, volvemos. Le voy a dar la palabra a Hugo por alusión, así que quédese con nosotros en este interesantísimo desacuerdo que busca mirar desde el interior del MAS qué es lo que está sucediendo en el MAS. Volvemos, estamos hablando del MAS desde la mirada de los masistas. Hugo Moldis, a ver, vamos a ir a lo práctico. Luis Arce ha dicho que el MAS es de las organizaciones sociales y esto es cierto desde el punto de vista histórico. Ustedes creo que han abundado ampliamente en el anterior bloque en esto, pero la situación jurídica del MAS tiene una dirección que está férreamente controlada por el expresidente Evo Morales. ¿No es realista pensar que Luis Arce, si quiere presentarse a la elección como candidato, va a tener que formar un partido? A ver, muy rápidamente, primero, yo no soy docente en este momento,
Pero hay la filosofía idealista o materialista e ideológicamente hay la ideología burguesa e imperial y la ideología revolucionaria, anticolonial y antiimperialista. Ahora, dentro de esta última, y por eso dentro de la izquierda, porque aquí todos venimos, César viene de la izquierda, Gabriela también, yo también, se daban debates ideológicos. En el partido que fundó Lenin también, en el Frente Sandinista, en fin. ¿Sí? Por eso he dicho, en términos generales, Álvaro tiene razón, porque ninguna de las dos facciones está dentro del campo burgués imperial, ninguna, ni la de Evo Morales ni los otros. Ahora, sí dentro de la ideología revolucionaria, si ustedes quieren, hay diferentes visiones, que el presidente Arce ha llamado pluralismo de ideas, ¿no? Que quizás nos quedamos ahí. Ahora bien, yo creo que el MAS está obligado a ampliar la democracia lo que más pueda, es decir, ampliar hacia adentro lo que le propuso a la sociedad boliviana, lo que hizo que se apruebe como constitución. No se puede pregonar la democracia, ampliación de la democracia para afuera y restringir la democracia para adentro, ¿no? Ese comunicado, la verdad, que da una idea de retorno a la democracia controlada, restringida, que todos sabemos lo que ocurrió, una restricción de los derechos políticos, en fin, o creer que hay militantes de primera y de segunda. ¿Qué creo que debe hacerse? Encontrar la manera democrática de resolver estas contradicciones, y si es de temas electorales, hay que esperar al 2024, ¿sí? Y los mecanismos pueden ser, ahí recojo la iniciativa de López Obrador en México, de AMLO, señores, no primarias solamente, vamos a ver las encuestas, porque con voto de adentro no se gana una elección, ¿sí? Con voto solo de militantes, necesitas sumar otros votos. Entonces, vamos a hacer encuestas y que a finales del 2024 y elijamos al que mejor posicionado está, punto. ¿Sí? Deberíamos tener precandidato. Yo creo que Evo Morales es el precandidato, ¿sí? Lo ha dicho las 6 federaciones, pero pueden haber otros candidatos más, incluso Andrónico. Y para eso hay que tener en cuenta que yo creo que 3 niveles. El MAS como MAS, que ya es una estructura política, y hay que recordar que Evo Morales decía que que el MAS era solo una sigla para presentarse al órgano electoral. Dejó de ser presidente y le apostó al MAS, me parece muy bien. Entonces, ahí, ¿no? Un primer nivel. El otro nivel es los movimientos sociales, en realidad la inversa, primero movimientos sociales, porque el instrumento político nace de los movimientos sociales y ahí no hay patrones, no hay dueños, ¿sí? Dicen, construyamos nuestro instrumento político. No se dijo, construyamos el instrumento político para, no, construyamos nuestro instrumento político. Y tercero, la ciudadanía, porque hay un sector que Álvaro García Linera le llama a las clases medias, un concepto bastante discutible, poco marxista por lo demás, ¿no? Pero capas urbanas que se adhieren al proyecto del instrumento desde antes de la victoria electoral, después de la victoria electoral del 2006, con la recuperación de la democracia después del golpe del 2019. Así que hay que pensar un diseño complejo para elegir al candidato y creo que en vez de estar en las acusaciones y contraacusaciones, eso es lo que debería ser. Y yo también estoy de acuerdo con Gabriel. Este es el tema, estos son los debates que deben haber en el MAS, en los movimientos sociales, en el campo popular, antes de esa degradación de la política que estamos viendo. César, a ver, te voy a tomar un poco de historiador. La izquierda logra representarse a través del MAS en un movimiento que es, ya lo ha dicho, con estos 3 principios, pero también antineoliberalista, ¿no? O sea, yo creo que ahí antineoliberalista, digamos, por esencia también se juntan todos estos grupos políticos, pero también hay un tema alrededor de la figura personal de Evo Morales, ¿no es cierto? Evo Morales condensaba muchas cosas, condensaba a los indígenas en el poder, condensaba el tema de una persona que ha estado en la COP, una persona que viene del movimiento campesino, que viene del movimiento cocalero, es decir, condensaba su figura, una serie de cosas, y eso es absolutamente innegable. Bien,
¿cómo se logra en la unidad y cómo esto cambia, tomando en cuenta, digamos, un poco aquello que señala Hugo? Es decir, ¿qué se hace en adelante? Quiero recoger un poco de lo de atrás para pensar cómo se puede mirar aún más hacia adelante. Yo comparto en parte un análisis, una introducción que haces, porque este momento histórico que estamos viviendo, este presente, no podemos entender independientemente del liderazgo. No podemos entender ese hecho, porque muchas veces se quiere ver una horizontalidad y prescindir de uno de los liderazgos más importantes de la historia política del país, es Evo. ¿Tú crees que alguien quiere prescindir de Evo? No, o sea, es que no se puede prescindir, digo. Porque si tú ves en este momento, y lo ha planteado Hugo, ese nacionalismo progresista que estuvo los 14 años en el gobierno, hoy se constituye un nacionalismo conservador, ¿no es cierto? Te plantea. Ahí la pregunta es, ¿qué pregunta nos hacemos en qué momento estamos? ¿Es continuación del proceso con sustitución del liderazgo? ¿Es continuación de este proceso con ruptura con el liderazgo, con el bloque popular? Son interrogantes que ya son parte de la cotidianidad política. Pero además, un elemento que me parece interesante y que se está aparentemente presentando como una negación de que no existiese la pluralidad al interior de ideas, al interior incluso de corrientes ideológicas, al interior del movimiento al socialismo. Y eso es un error. Eso es un error. Mira, yo recuerdo que el 2011, 2010, 11, incluso se posicionó con mucha fuerza la idea, incluso hasta un poco ortodoxa de Álvaro, del socialismo, ¿no? Y se ratificó mucho el socialismo comunitario. Y David como canciller en ese momento del Estado, posicionó con mucha fuerza el concepto del vivir bien. Y aparentemente estos dos conceptos, visiones filosóficas, concepciones, estaban encontradas. Y Evo tuvo la capacidad política, ideológica, de sintetizar en una frase el horizonte. Y él dijo, socialismo comunitario para el vivir bien. Y por eso que esa tesis central, que engloba esta concepción, esta visión, porque es parte de la construcción de la estrategia de largo plazo, se sintetiza en el plan de gobierno del 2014 y por primera vez se constituye una tesis política en el Congreso de Montero del 2017. Entonces creo que es importante ver este hecho. El otro elemento, yo ahí discrepo mucho con Hugo, yo no creo que le podemos dar, Hugo, una salida liberal republicana, ¿no es cierto?, a la disputa de la candidatura electoral. O sea, primarias o lo que está planteando AMLO, un sistema de encuesta para ver cuál de los 4 candidatos puede llegar a ser candidato por Morena. No. Si el origen de tu proceso tiene fundamentalmente escenarios deliberativos, sujetos colectivos que hacen la síntesis organizativa de este proceso como núcleo duro, tiene que ser ese el escenario. Pero hay una preguntita en torno a lo que ha sucedido en la semana, sencillamente, ¿no? Por ahí lo que se pretende, no es la primera vez que lo escucho, digamos, decir, un escenario más demócrata, digamos, un más que amplíe la democracia, y por otro lado la respuesta, pero un momento, ¿no? Dice, nosotros, si precisamente lo que hemos propugnado, ¿no?, es un instrumento político que recoja también los modos de las formas de elección de lo que significa el núcleo duro. Pero cuando uno, digamos, escucha a Gerardo García y decir no van a entrar al Congreso ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, funcionarios públicos no pueden entrar al Congreso, deben irse, están vetados, es decir, toda una serie de cosas. Tú dices, bueno, también ahí un poco que se interrumpe incluso, ¿no?, esta forma de elección propia de pronto del MAS. ¿Qué pasa si alguien de presidente de X organización es funcionario público? Hoy día le han dicho que no puede entrar. Y entonces, ¿cómo se respeta esas formas de organización cuando estás bloqueando, ¿no es cierto?, personas que probablemente por la organización, ¿no es cierto?, porque esto ha pasado en los 16 años de gobierno. La organización determina quién en tal puesto. La organización determina quién representa mejor para tal sitio porque tiene mayor afinidad, mayor conocimiento, lo que vaya a hacer, ¿te das cuenta? Entonces ahí, cuando tú me dices, Susana, ¿hay modos de elección? Sí, perfecto. Pero ¿qué hacemos con esta decisión de veto? Mira, yo no estoy de acuerdo con esa decisión
evidentemente, de impedir la participación de la militancia. Estoy contrario a este elemento, ¿no? Pero otro tema que hay que verlo autocríticamente es que los congresos han dejado de ser escenarios deliberativos políticos e ideológicos, lamentablemente, ¿no? Y se han vuelto más escenarios de disputa, de confrontación, incluso de enfrentamiento físico. ¿No? Hugo recordará también, Gabriela, y muchos de los dirigentes, la comisión que demoraba más en el debate era la comisión política. Incluso no se instalaba las plenarias porque la comisión política no sacaba un documento. Y muchas veces la comisión política demoraba 2, 3 días. Hoy en día hay congresos que duran exactamente 24 horas y lo que más tarda es la elección de los dirigentes. Entonces, esa es una debilidad que estamos sopesando y creo personalmente que, y esto es una opinión muy personal, Bien. creo que nosotros necesitamos volver a la fase deliberativa de los ampliados y los congresos. Si nosotros seguimos reposicionando que los congresos son solo para elegir dirigentes, vas a tener este nivel de conflictividad. Yo creo que ese es un elemento que debemos superar. Y el otro elemento, Susana, es cómo nosotros le damos mayor legitimidad a las dirigencias intermedias del movimiento al socialismo. Porque si tú tienes un dirigente que es elegido a producto de un enfrentamiento interno que tenemos, ahí tienes un dirigente muy deslegitimado. Entonces, este es el otro elemento que a nosotros nos parece, o me parece a mí, altamente importante discutir. Gabriela, ¿qué opinas sobre esta decisión de veto, sobre lo que han dicho tus compañeros? Digamos, si se habla de veto y se habla de una probable expulsión y de pronto una respuesta de impugnación a esa probable expulsión y qué sé yo, la lógica, digamos, la lógica más de la solución de esta controversia sería un poco pensar en unas primarias. Pero digamos, cuando se piensa en unas primarias y se habla de la democratización, de ampliar la democracia interna, pasa exactamente la respuesta de César, que te dice, momento, tenemos nosotros otras formas que no necesariamente son las de el voto secreto, etcétera, ¿no? Y ahí, digamos, uno dice, pucha, cuando lo miras de fuera, qué sé yo, todo apunta, ¿no?, a que es muy difícil que se concrete una unidad. Déjame dudar, como lo han hecho las encuestas, quizás soy parte de ese no sabe, no responde, porque uno dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Parece que un ala está forzando a la otra a formar otro partido. ¿Lo ves de esa manera? ¿Cómo lo ves tú? No, Susana, lo que pasa es que se evalúa todo en la perspectiva de una democracia liberal. Y la democracia en el MAS esencialmente no es solamente una democracia liberal representativa. Pues nosotros, como proyecto político, colocamos en el eje de la discusión de la democracia comunitaria, la democracia participativa, porque son esas otras formas de democracia las que esencialmente fueron construyendo al instrumento político, al MAS, y que se fue fortaleciendo en las organizaciones. Yo te voy a poner un ejemplo, Susana, y lo digo sin ningún temor a nada. La última vez que nos eligieron presidentes de las cámaras, a Gringo González y a mí, a la reunión de bancada en la que nos eligieron o nos ratificaron, no participamos Gringo González y Gabriela Montaño. Y nadie se rasgó la vestidura. Yo no me sentía expulsada de mi bancada. Entendía perfectamente que mis compañeros de bancada y compañeras de bancada tenían el derecho de evaluar mi gestión como presidenta de la Cámara y la de Gringo González, y nosotros esperamos, fuera de la reunión de bancada, que mis compañeros y mis compañeras hagan ese proceso y puedan tener la sinceridad de decir lo que hubieran querido de Gabriela Montaño y de Gringo González. Esa también es nuestra democracia. ¿Tú crees que en este momento es muy interesante esto que cuentas, pero tú crees que en este momento algo así está sucediendo? Porque yo tengo, lo que cuentas es una experiencia también, ¿no es cierto?, de poder, digamos, evaluar lo que está sucediendo más allá que tú hayas estado presente o no hayas estado presente, esperando en la puerta, etcétera, ¿no?
pero también de evaluar una gestión, una situación, un momento. A mí me da la sensación que el MAS no está evaluando, no se está sentando a pensar cómo han sido las gestiones. Estoy de acuerdo contigo, Susana. O sea, si el problema precisamente es que estamos discutiendo banalidades, y esa no es nuestra historia, no hace honor a la historia de la construcción del MAS como instrumento político, a la construcción del bloque popular en todos estos años. Estamos discutiendo banalidades. Todos los días en la tele aparece gente diciendo que representa al MAS y que representa a las organizaciones sociales, discutiendo tonterías, perdón. Lo que ahora le interesa discutir a la gran mayoría de la población boliviana y a la militancia del MAS son otras cosas. Son cómo vamos a resolver los temas económicos, estamos o no estamos en una situación crítica en términos de la economía, cuáles van a ser los elementos que van a proyectar este proceso de transformación en el 2025 por 30 años más. Eso es lo que queremos discutir. Y yo lo digo como una militante de base a ver, no estoy justificando la resolución y no estoy diciendo estoy totalmente de acuerdo con la resolución que se emitió. Lo que estoy diciendo es que si la lectura va a seguir siendo desde una lógica de democracia liberal, que no era la democracia esencialmente que primaba en el MAS, estamos complicados y complicadas, porque no nos vamos a entender. Yo creo, Susana, que efectivamente coincido con César ahí, en que se tiene que recuperar profundamente la capacidad de discutir desde las bases. No me parece mal, Hugo, lo que decías en relación a AMLO y a Morena en México, pero también hay que reconocer que el MAS no es Morena. Gabriela, ya me tengo que ir. AMLO no es Evo Morales, ¿no? Me tengo que ir un corte, quédense con nosotros que volvemos a nuestras conclusiones. Lamentablemente el tiempo se nos está terminando, quédese con nosotros. Me tengo que ir, lamentablemente. Este ha sido un programa sumamente rico, al que me comprometo volver a hacer, porque definitivamente creo que este debate es absolutamente interesante y creo que son de los temas que realmente aportan a la política, a la sociedad, a ir un poco más allá del insulto, de la cosa pequeña. Gabriela, a modo de titular. Bueno, yo titularía que es el MAS una enorme responsabilidad con Bolivia. Bien, César. Yo creo que estamos en el momento y en el escenario para construir una respuesta plurinacional revolucionaria como alternativa, ojo, ¿no? Y eso me refiero a cómo tenemos la capacidad nosotros de sintetizar y articular lo público, lo social y lo político. Creo que esa es nuestra gran capacidad de construir una respuesta revolucionaria. Muchas gracias, Hugo. El desafío, el gran desafío, 2 puntos, retorno, entre paréntesis, urgente y necesario, cierro el paréntesis, a los orígenes del instrumento político. Y él, acompañado de un subtítulo, el sujeto histórico, el liderazgo y el intelectual siempre es colectivo. Hugo, espero ver este lunes ese titular en La Época. Es que yo no hago La Época. Bueno. Pero voy a escribir. Hace rato que no escribo, no escribo en ninguna parte. Bueno, muchísimas gracias a los tres por haber estado esta noche conmigo. Les agradezco la generosidad de usar el desacuerdo para un debate de ideas prácticamente interno. Desde mi perspectiva, yo creo que en la medida que la organización política más importante del país y la organización política más importante del país en los últimos años, incluso algunos piensan que es la organización política más importante del país en la historia política de nuestro país, en la medida que no debata, ¿no es cierto?, que no se cuestione, que no se autocritique, probablemente termine siendo un instrumento electoralista y vacío, sin la capacidad de proponerle a la gente lo que ha hecho que la gente vote por ellos, precisamente, que es la capacidad de proyectar un
futuro, proyectar un escenario, proyectar un horizonte para todos los bolivianos. Esa ha sido la gran virtud del MAS. Yo creo que si el MAS pierde esa virtud, definitivamente no estamos hablando de un partido que va a ir más allá de simplemente lo electoral, sin proyectarle nada a la gente. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche en Desacuerdo. Buenas noches.